En este video vamos a aprender qué es la impedancia, pero antes necesitamos entender algunos conceptos involucrados. Primero necesitamos saber qué es la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua es aquella que mantiene un valor constante a medida que pasa el tiempo. La encontramos en una pila, por ejemplo, cuya polaridad siempre es positiva en un extremo y siempre es negativa en el otro. También la encontramos en un cargador de teléfono celular o en cualquier otro tipo de cargador. Gráficamente se puede representar como se ve aquí. El voltaje a lo largo del tiempo es una línea recta porque se mantiene constante. Ahora, la corriente alterna es aquella cuyo valor y polaridad es cambiante en el tiempo. Este cambio de valor y polaridad ocurre con cierta frecuencia, es decir, cierta cantidad de veces por segundo. La encontramos en los tomacorrientes de las casas, por ejemplo. Gráficamente se puede representar como se ve aquí. El voltaje va aumentando y disminuyendo a lo largo del tiempo. A veces es mayor que cero y a veces es menor. A esto se le llama cambio de polaridad. La gráfica que se forma es de tipo senoidal. Ahora sí, vamos a la impedancia. La impedancia es igual a la resistencia más la reactancia. La resistencia, representada con una letra R mayúscula, es una medida de la oposición al paso de la corriente. No importa si es corriente alterna o corriente directa, que tiene un resistor o resistencia. La reactancia, representada con una letra X mayúscula, es el valor de la oposición al paso de la corriente alterna que tienen los condensadores, también llamados capacitores, y las bobinas, también llamadas inductores. Esta reactancia no existe en corriente continua. En este caso existe la reactancia capacitiva, debido a los condensadores, y la reactancia inductiva, debido a las bobinas. Cuando en un mismo circuito se tienen estos elementos combinados, es decir, resistencias, condensadores y bobinas, y por ellas circula corriente alterna, la oposición de este conjunto de elementos al paso de la corriente alterna se llama impedancia. La impedancia tiene unidades de ohmios y es la suma de una componente resistiva, debido a las resistencias, y una componente reactiva, debido a las bobinas o a los condensadores o a la combinación de ambos. Su fórmula es Z igual a R más JX. La J que precede a la X nos indica que la X es un número imaginario. No es una suma directa. No se pueden sumar números reales con números imaginarios. Así que la combinación de ellos forma un número complejo. Lo que sucede es que estos elementos, o sea la bobina y el condensador, causan una oposición al paso de la corriente alterna y además provocan un desfase, que es un adelanto o retraso de la señal. La fórmula Z igual a R más JX se grafica como se ve en la figura. Las reactancias se representan en el eje Y, o sea el imaginario, pudiendo dirigirse para arriba si es mayor la influencia de la bobina, o para abajo si es mayor la influencia del condensador. O sea que si la reactancia es positiva, es decir, predominantemente inductiva, el triángulo queda hacia arriba del eje real y la fórmula queda con un signo positivo en el medio. Si la reactancia es negativa, es decir, predominantemente capacitiva, el triángulo queda hacia abajo del eje real y la fórmula queda con un signo negativo en el medio. Las resistencias se muestran siempre en el eje X y del lado positivo, ya que no existen resistencias negativas. El valor de la impedancia, o sea, la línea diagonal, como se puede ver, es la hipotenusa de un triángulo, y su magnitud, como ya sabemos, se calcula mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de R y X. Y ahora, unas preguntas. Primera, ¿qué pasa si el circuito solo tiene capacitores o bobinas y no tiene resistencias? Respuesta. La impedancia es netamente imaginaria, o sea, reactiva. Pregunta número 2. ¿Qué pasa si el valor de la reactancia capacitiva es igual al de la reactancia inductiva?
Respuesta. Se anulan entre sí y la impedancia es netamente real, o sea, resistiva. Y la última. Ya vimos que la magnitud de la impedancia es la hipotenusa de un triángulo y sus catetos son la resistencia, que es real, y la reactancia, que es imaginaria. Pero, ¿cómo se calcula el ángulo entre el eje real y el vector de la impedancia total? Respuesta. Usando cualquiera de las funciones trigonométricas fundamentales. Bien, espero que te sea de utilidad y hasta pronto.